ponemos al tanto de las noticias. Noti Hoy, la noticia como debe ser. Hay una evaluación positiva de la Asamblea Nacional en sus 100 días. Dialogaba con mi siguiente invitado off the record, el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Él se encuentra aquí en estudio. Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Le decía yo, hay una percepción y hay una diferencia entre esta asamblea con la asamblea que fue cesada por Guillermo Lasso. Pero no obstante, hay algunos elementos que le ponen ese picante y nos recuerdan de que los acuerdos políticos o se viabilizan a través de pronunciamientos públicos, notorios y acciones, más allá de la coherencia que han reivindicado, o simplemente se ejecutan tras bastidores, debajito de la mesa. ¿Cuál es su percepción? Bienvenido, Mauricio, buenos días. Wilson, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Noti Hoy Radio Centro. Sin duda es una asamblea con una mejor credibilidad, con una mayor confianza de los ciudadanos respecto de la última, la que fue cesada por la mal llamada muerte cruzada. Creo que ha sido bueno para el país ver que en encuestas, que en estudios de opinión se habla de mejores niveles, incluso de aquellos que asambleas como la de 2021 o la de 2017 iniciaron. El trabajo enorme. Una asamblea de transición de 18 meses que no tiene mayor oportunidad de ir por cuenta propia, aunque se hable de una agenda legislativa y todo el tema, porque por el un lado tienes todo aquello que te dejaron represado, y por otro un presidente de la República que ha cumplido su promesa de mandar un proyecto por mes y hasta 2 a la Asamblea Nacional. 5, con el de actividad turística, los de materia urgente en lo económico. Así es que dentro de ese esquema creo que es bueno que el órgano de representación de nuestro país, que es la Asamblea Nacional, mantenga niveles óptimos de credibilidad y de confianza. No obstante, el reto de sostener esas cifras es enorme cuando hemos visto, y lo conversábamos antes de empezar la entrevista formalmente hablando, se dan hechos como los de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde de una manera bastante extraña, o como se dice coloquialmente, de agache, intentaron pasar disposiciones en teoría enfocadas en el derecho penal, pero que en la práctica lo que buscaban era establecer privilegios y hasta consumar venganzas. Y creo que así no se legisla en función de las vigencias sociales, de lo que el país demanda, no en función de los intereses particulares. Y termino nada más con el detalle que hay que seguir insistiendo para ponerle el ojo a las cosas, de que dicho informe que pasó a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. En la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia, no es que fue introducido un texto de última hora, o fue metido sin que nadie se entere, fue aprobado por unanimidad. Y dentro de esa unanimidad, el 90% la ocupan, pues, la alianza o el pacto de gobierno que está funcionando en este momento. 5 integrantes son de la Revolución Ciudadana, pero también hay representantes de ADN y del Partido Social Cristiano, que han dicho se nos chispoteó, no leímos. Por favor, cuéntenos otro cuento, ¿no? Y de nuevo, eso es lo que hace que los ecuatorianos perdamos confianza y dejemos de creer en la Asamblea Nacional, porque si hay un informe para un tema que es prioridad para el país, los asuntos penales, incluso vinculados a los de la inseguridad, Wilson, no puedes no leer y votar sin leer. Pero además ha circulado en redes sociales un extracto del video, porque las sesiones de las comisiones pueden ser seguidas por cualquiera de nosotros a través de los canales digitales respectivos, en el que un asambleísta de la Revolución Ciudadana propone el texto y es votado, pues, por unanimidad. Yo creo que sería mucho más honesto. José Agualzaca. Sí, y sería mucho más honesto, Wilson, decirle al país, mira, yo ignoraba ese asunto, no conocía de qué se trataba y voté desconociéndolo antes de venir a decir, pues, no leí. O sea, claro, prefiero un ignorante a un irresponsable, sin duda alguna, pero afortunadamente hubo quien levantó las alarmas del caso
y hay que reconocer a la bancada de Construye. Le cerró el cajón que en la mano. Definitivamente cerró el camino a estas reformas que además creo que tampoco hubieran llegado a una vigencia plena, porque creo que la Corte Constitucional también les hubiera cerrado el paso. Además, el presidente de la República tenía en sus manos la posibilidad de vetar, si es que se daba el caso, porque si era parte de un acuerdo. Si era parte del acuerdo, pues no había veto en definitiva. Pero en este instante usted considera que el archivo es el futuro de esa reforma, porque se desechó la propuesta de Construye, se desecha la propuesta de un grupo de independientes que quería que se apruebe artículo por artículo, y únicamente falta por votar aquella propuesta de la vicepresidenta de bloques, es decir, pero cada bloque tiene una gotita de cianuro, una de las R mayúsculas, reserva, la otra revisión. Y ojo, Wilson, eso nos ha advertido un asambleísta del Partido Social Cristiano, el señor Jorge Acaiturri, quien ha emitido un comunicado, y lo hemos conocido además a través de los medios de comunicación, de su posición respecto a este tema de votar en bloques, ¿no? Yo creo que ahí también genera preocupación a la ciudadanía en general que por estas gotitas de cianuro, como tú mencionas, cosas positivas para el país en materia penal tengan que ser archivadas, sabiendo cuánto tiempo toma discutir una reforma en la Asamblea Nacional. Estamos hablando que esto no se empezó a discutir pues en este periodo legislativo, o son iniciativas que se presentaron a partir de noviembre de 2023. Son proyectos de ley de mucho más atrás, que se venían discutiendo, acumulando, sumando para dar esto, y que ahora, producto de esa acción de sátrapas de meter a última hora textos con el único objetivo de pescar a río revuelto, se terminan echando abajo, o se terminarían echando abajo algunos aspectos que creo que sí son positivos para el país. Ahora, resulta grosero el ver cómo han cambiado de posición los integrantes de la Revolución Ciudadana, porque hay que recordar nada más, mirando por el hombro, que es lo que sostenía hace poco tiempo el expresidente de la República durante su gobierno, que decía que el sistema interamericano de derechos humanos era bachagnón. Bueno, y acuérdate que eso lo dijo precisamente cuando varios de nosotros, y me incluyo, acudíamos permanentemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar lo que estaba sucediendo con la libertad de expresión, la libertad de asociación, la independencia de la justicia, los procesos de designación de autoridades, o casos como los de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, como los de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Ahí nos dijo, pues, que nosotros éramos basura y que la Comisión Interamericana era el bachagnón que recogía lo que nosotros votábamos. Entonces, qué simpático, que bueno, le ha dado algo quizá de sabiduría, la coyuntura, o se ha iluminado parte del grupo de la Revolución Ciudadana. Y qué bueno que evolucionen, pero ojalá mantengan a futuro esa línea de coherencia respecto de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos y lo que es el sistema de Naciones Unidas, porque no te olvides, Wilson, o serán una actitud camaleónica, que cambian de color según la ocasión. Esperemos que no, porque sería terrible, pues, una incoherencia de esas. Pero inmediatamente que dejaron el poder, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varios de los casos que se y a relatores especiales de Naciones Unidas, es decir, también. ¿No será que es únicamente un cambio de posición debido a la condición y a la coyuntura? Prefiero pensar bien y ser optimista, y utilizar el término que tú dices, evolución y madurez. Ojalá hayan aterrizado y hayan tenido un momento de iluminación y sabiduría para darse cuenta que cuando hay problemas en el país por falta de justicia y por violaciones de derechos humanos, el camino que tenemos los ciudadanos es el del sistema interamericano o el del sistema de Naciones Unidas. Así es que, bueno, el tiempo terminará viendo si fue madurez o fue evolución o simplemente fue conveniencia y acción propia, como he dicho, de sátrapas, ¿no? Pero en todo caso, Wilson, creo que lo importante en este caso es, de nuevo, el hecho de haber tenido las alertas respectivas, el hecho de haber levantado en la opinión pública este intento de favorecer con una reforma a una o muy pocas personas en específico, y ahora una ciudadanía activa, vigilante, un periodismo serio y responsable. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra durante las próximas semanas para que nadie intente meternos de agache una cuestión como la que ya intentaron. Bueno, doctor Alarcón, y ahora mirando en el análisis político,
que no debemos abstraernos. El objetivo era rehabilitar políticamente a su máximo líder, porque ya en 2 ocasiones, le pregunto, no tuvieron éxito con Andrés Arauz y luego con la señora Luisa González para poder llegar o regresar al poder. Era lo único que podían hacer, rehabilitarle política o tratar de hacerlo para que venga a impulsarles nuevamente. Hay que reconocer que puede ser una buena estrategia, pero no debemos olvidar que la Constitución bloqueó ya, porque fue la Constitución y la Corte Constitucional, la reelección indefinida. Reelección por un solo periodo. El señor Correa ya fue presidente por 2 periodos más un periodo de gracia con la Constitución anterior. 10 años. Estaría bloqueado para la presidencia, pero no te olvides que en el 2021 ya fueron lanzando globos de ensayo respecto a qué posibilidades hay de que vuelva en otra condición, y que incluso ya no fue globo de ensayo, sino un tema muy formal, el haber intentado inscribir como candidato a la vicepresidencia a Rafael Correa, a pesar de tener en la sentencia incluso una inhabilitación de los derechos de participación ciudadana. Entonces, creo que hay que estar atentos, porque estas reformas ad hoc no le sientan bien al país, dejan en evidencia intereses particulares, y pues ya diría yo que, de nuevo, ya lo han intentado por todas las formas posibles, pero son de un nivel de creatividad tal que no me sorprendería que encuentren alguna otra forma de tratar de hacerlo de nuevo, ¿no? Probablemente el tiempo ya no les dé para 2025. Pero lo seguirán intentando, porque saben probablemente que la única posibilidad que tienen de luchar con más armas por retomar el poder es teniendo a Rafael Correa como actor protagónico, no solo como el monigote con el que se toman las fotos. Si es que pasan estas reformas, las R's mayúsculas, reserva y revisión, ¿usted cree que caería la imagen totalmente positiva que ha tenido esta asamblea? No, yo creo, Wilson, que ya probablemente en el nuevo estudio haya una caída, no abrupta, no a niveles terribles, pero yo creo que muchos que veíamos con buenos ojos lo que estaba haciendo la Asamblea Nacional, hoy tendremos, no, y también por esto, porque la reforma al Código Orgánico Integral Penal yo creo que les va a pasar factura. El tema del IVA le pasará factura al Ejecutivo en las nuevas encuestas, pero lo del Código Orgánico Integral Penal terminará, creo, sí, generando un desgaste dentro de la imagen, la credibilidad y la confianza del Legislativo. 90 días del gobierno del presidente Daniel Noboa, 100 días de la Asamblea, y ¿cuál es la evaluación que usted realiza de estos 90 días, de estos 3 meses durante la administración de Daniel Noboa? Siempre se hacen esas evaluaciones de los primeros 3 meses, de los 100 días de gracia. Creo que muchos dijimos cuando Daniel Noboa ganó esta elección extraordinaria que acá no había periodo de gracia, porque tenía que entrar a ejecutar de manera inmediata, y creo que hay algunas cosas positivas que destacar, partiendo del hecho de que se ha dado mayores insumos a las fuerzas de seguridad para poder combatir al narcotráfico, al crimen organizado, a los ya denominados grupos terroristas, con ese decreto de declaratoria de conflicto armado interno, que se han abierto incluso algunas líneas dentro del gobierno nacional para financiar el déficit fiscal, aunque sea a costa de los ecuatorianos, con esa iniciativa de la subida del IVA, que aunque se ha dicho será temporal, al menos en 2 puntos, definitiva en cuanto al 13%, pero que busca no dar fondos o recursos para los temas de seguridad, sino llenar ese hueco que se ha venido produciendo durante los últimos años. No obstante, no se logrará llenar ese hueco. No, de ninguna forma se ha calculado que si es que hay una correcta recaudación y no hay un desincentivo en el consumo, el Estado ecuatoriano, producto únicamente de lo del IVA, podría estar recaudando entre 1.500, 1.800 millones de dólares, no más. Siendo generosos. Siendo generosos, y pues el hueco fiscal está entre los 8 y los 9.000 millones de dólares. Estamos hablando de una 1/4 parte del presupuesto general del Estado. Más endeudamiento. Y ahí hay cartas que juegan a favor, y de nuevo vinculado a lo positivo del gobierno, ese mensaje de luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado, los grupos terroristas, ese mensaje de, a pesar de ser transición, gobernar desde el primer momento, ha hecho que el riesgo país caiga de los 2.000 y pico de puntos que nos ponía en segundo lugar en América Latina,
a 1.400, 1.500, pero una caída representante y significativa para abrir al menos espacio a la posibilidad de obtener financiamiento de fuentes internacionales, o al menos emisión de bonos con un poco más de garantía y de confianza. Ahora, dejando de lado esos aspectos que podríamos catalogarlos como positivos, te diría que hay que prestar mucha atención también a lo negativo, al hecho de que, por ejemplo, este fin de semana se ha derogado el Código de Ética para la función ejecutiva. Esperemos que sea para poner en vigencia otro, y eso que ya Daniel Noboa había reformado, el que puso en vigencia Guillermo Lasso en su momento, pero un código de ética que limitaba, por ejemplo, el uso del avión presidencial, o que establecía ciertas reglas vinculadas a lo que habitualmente conocemos como nepotismo en cargos superiores. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que, al menos a quienes trabajamos en el tema, nos ha generado bastante alarma, ¿no? Y también el hecho, hay que decir, y que no es para nada positivo, de tener probablemente a un presidente en campaña electoral, a un presidente que gobierne pensando en lo que será la elección de 2025. Acaba de ratificar en un pronunciamiento con la CNN que casi es su obligación sí, postularse a la reelección en el 2025. Así es que creo que eso, yo personalmente creo que no es positivo, no por un tema de continuidad, que creo que es importante, no por un tema de seguir avanzando con lo bueno que puede tener este gobierno, sino por el hecho de que probablemente en cuestión de unas pocas semanas dejemos de tener presidente para tener precandidato y candidato, y que gobierne en función de alcanzar las simpatías y el favor popular para alcanzar un periodo completo de 4 años. Eso puede terminar pasándole factura al país entero. Ya hemos visto lo que sucede cuando las facultades del presidente se mezclan con las bondades del candidato, y creo que los resultados no son en ese sentido positivos, ¿no? Y finalmente, y eso no es un asunto de los 90 días de gobierno ni de los 100 días de la Asamblea, creo que hay que prestar mucha atención al reto que como país tenemos por delante respecto de la institucionalidad, y que es un reto al que pueden contribuir, sí, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Hacer que la justicia mejore, hacer que las instituciones tengan autoridades titulares, hacer que instituciones de control cuenten con recursos suficientes para hacer su trabajo. Creo que eso es fundamental. Veamos si es que en lo que resta de este mandato se apunta a ello, no solo por el tema de lo que ya está en una proforma presupuestaria de este año, sino también en lo que ya serán acciones concretas, incluso vinculadas a la consulta popular que tendremos en pocas semanas. Ahora, hay un proceso de fiscalización que ya está decidido para esta misma semana en contra de dos, el uno vocal y el otro ya ex vocal del Consejo de la Judicatura. No se pierde de vista el juicio político de la fiscal Diana Salazar, que está en lista, y son elementos que preocupan en atención a esta inestabilidad que ha tenido la Administración de Justicia y los organismos que son del Estado ecuatoriano, ¿no? Este último Consejo de la Judicatura, y no me refiero a su integración, sino a su periodo, ha sido nefasto, Wilson. O sea, mira la inestabilidad, mira cómo han terminado varios de sus miembros. En la cárcel. Y eso es terrible. Mira cómo han terminado los concursos que han promovido. Mira lo que ha sucedido al interior de la Judicatura, en que con cada cambio de autoridad se remueve a los directores, se cambia a las autoridades internas, se rompen procesos. Yo creo que eso también le hace mucho daño a la justicia. La Judicatura, si bien únicamente se encarga, como se dice, de los aspectos administrativos del sector justicia, tiene también pues la posibilidad de sancionar mediante el control disciplinario, el régimen disciplinario. O integrar una Corte Nacional de Justicia, que es una deuda pendiente. Y perdón, y ahora vamos a otro tema. Tú viste que entre las 4 preguntas del referendo hay una en la que se crea, creo que de forma muy acertada, judicaturas especializadas en materia constitucional y de garantías constitucionales. Si gana el sí en esa pregunta, no es que el día de mañana se levantan sitios en todas las ciudades del país y ya empiezan a funcionar, sino que hay un proceso, y más allá de los recursos, el proceso para designar a esos jueces, Wilson, está en manos de la Judicatura. Y por eso es un concurso público como los que acabamos de ver, y por eso precisamente es que se convierte en un botín
para los apetitos de algunos sectores y actores políticos, de tal forma de controlar su parcela dentro de la justicia y poder manipularla a su antojo. Entonces hay que prestar mucha atención a estas cosas que, como digo, si bien no tienen relación directa con los 100 días de la Asamblea y los 90 de gobierno, tienen relación directa con lo que significa el Estado de Derecho, la democracia y la estabilidad institucional que el país viene reclamando a gritos desde hace mucho tiempo. Mauricio, estamos dialogando con Mauricio Alarcón, él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En el ámbito de la seguridad, que quizá es el principal problema que todavía nos preocupa a los ecuatorianos, más allá de esta aparente tranquilidad que ha logrado el presidente de la República con sus acciones en la lucha contra la inseguridad y la violencia, ¿qué evaluación realiza usted? Bueno, creo que, insisto, el punto de partida de no quedarse simplemente en un estado de excepción, ir hacia esta declaratoria de conflicto armado interno. Trabajar de mano de los gobiernos locales, trabajar de la mano de otras instituciones, no simplemente tomándose fotos, sino trabajando, creo que es bueno para el país. Ahora, lo deficiente dentro de este tema, por ejemplo, es la presentación de información y de datos. No se trata solo de dar declaraciones, de salir como han salido a decir. Son más de 10,000 detenidos los que hemos logrado durante estas semanas que hemos estado. O sea, ¿qué ha pasado? Son 10,000 que están ya fijos, con sentencia en la cárcel. Son personas que han sido detenidas 24 horas, 48 horas, una semana y están libres. Son personas a las que se les detuvo por error. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Porque está vacinada la situación de las cárceles con un hacinamiento. ¿Dónde fueron a parar los 10,000 que han sido detenidos? Porque tienen derecho a la defensa. ¿O es que al cabo de 30 días, de 60 días o de 90 días vamos a tenerles en las calles nuevamente porque no han sido juzgados, porque no hay fiscales suficientes, porque no hay procesos que han sido activados, o todos están siendo declarados a través de un decreto como terroristas y sin sentencia tienen que ser encerrados? Y esos son los datos que se quiere, porque, por ejemplo, Wilson, cuando se entregaba información completa al inicio, recordarás tú en los primeros días de esas ruedas de prensa del Comando Conjunto, te decían, hemos detenido a 1,000, y de esos 1,000, 20 son líderes de grupos terroristas. Y uno decía, a ver, ¿qué proporción es? O si te decían, de esos 10,000, son 200, son 300, hay que ver cuál es el impacto respecto de esos grupos catalogados como terroristas, que en teoría en el país tienen más de 30,000 miembros, ¿no? No quedarnos únicamente en la cifra, poder dar información completa para hacer análisis respecto a seguridad y también echar mucho ojo dentro de este tema a lo que significa el presupuesto, la plata, coloquialmente hablando. Recordarás tú, desde Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio de Gasto Público, alertamos durante el gobierno de Guillermo Lasso que se hablaba mucho de los temas de seguridad, pero que el Ministerio del Interior no ejecutaba el presupuesto. Que había plata que estaba ahí, que no se ejecutaba, que la policía no tenía recursos para mejorar su equipamiento. Y en este momento hay que ver qué está pasando al respecto de lo mismo, ¿no? En la proforma presupuestaria hay una baja de recursos, según se ha visto y nos han alertado varios sectores respecto de la Policía Nacional y algunos temas. Se ha dicho que es porque ya se ha dotado de equipamiento y para el año 2024 no se requieren esos recursos. En buena hora, si es que es así, pero para llegar a ese tipo de conclusiones, más allá del análisis superficial o de la discusión que podamos tener en espacios como este, es necesario contar con información completa, entendiendo que combatir la inseguridad no es un esfuerzo exclusivo del Estado, de las autoridades, de las instituciones de gobierno. Es un esfuerzo colectivo en el que intervienen todos los actores, incluyendo nosotros los ciudadanos. Y creo que en ese sentido hay que empezar mucho más fuertemente a hacer equipo con información y datos completos. Creación y construcción de 2 cárceles, megacárceles, ultra megacárceles, que ha dicho el presidente de la República, una en Santa Elena y otra en Pastaza. ¿Qué mira? ¿Qué piensa? ¿Qué evalúa usted en torno a este propósito que no sé si se vaya a poder hacerse realidad? Bueno, si se hace realidad en buena hora, son recursos de los ecuatorianos los que se están invirtiendo, que no sea para construir elefantes blancos que van a estar vacíos o que van a estar bajo el control de los propios grupos delincuenciales.
que no sean espacios donde se construyan suites, como en la cárcel de Cotopaxi. Y que no les den internet de banda ancha, entonces, para que puedan hacer a sus anchas lo que quieran, ¿no? Yo creo que con asesoría internacional, como ya lo han dicho, la cooperación de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otros actores internacionales, se puede tener un buen resultado respecto de los centros de rehabilitación social, porque hay que reconocerlo. Acá tú puedes incluso hablar de las coloquialmente llamadas cárceles de máxima seguridad, pero se te siguen escapando los presos. No acabamos de tener una fuga de 3 personas acusadas de asesinato de la cárcel de Cotopaxi. Que entonces, estaba bajo la custodia, además de los militares. Y ahí vemos que, o sea, ¿cómo salieron? ¿Salieron por la puerta, como pasó con Colón Pico, o cómo fue? ¿Cavaron un túnel? ¿Cortaron los barrotes? No hay información. Y yo creo que en ese sentido, de nuevo, cualquier acción positiva y propositiva que pueda darse en materia de seguridad debe basarse en información y datos completos y teniendo en cuenta los esfuerzos colaborativos multisectoriales que incluso involucren a la ciudadanía. Pero estas cárceles podrían cumplir el papel preponderante de aislar a aquellos que han tenido la posibilidad de obrar lo que sucede en las calles con planificación desde dentro de las cárceles, si se mantiene la misma estructura y el SNAI vuelve a tener el control de las cárceles, olvídese, ya sabemos lo que va a pasar. Pues. Tomo la palabra positiva del presidente Noboa cuando dijo: los militares se van a quedar por mucho tiempo en las cárceles. Si a pesar de estar con militares y no con el SNAI se han producido fugas, pues bueno, son hechos que esperemos sean aislados y sean incluso la excepción de la regla general de control. Pero sí hay una gran diferencia respecto de un SNAI que lamentablemente ha mostrado ser incompetente para manejar de manera adecuada el sistema de rehabilitación social. Pero tenemos la esperanza de una proyección, de acuerdo a usted. Esta guerra no va a ser de corto aliento, va a ser de largo aliento. No, y por eso incluso, Wilson, se ha anunciado ya la renovación del estado de excepción, ¿no? Y de todas las consecuencias asociadas a ello. Creo que una de las preocupaciones que muchos teníamos era, vence el estado de excepción y qué, una guerra interna no arroja resultados ni en 30, ni en 60, ni en 90 días, más aún cuando las condiciones actuales han demostrado que los grupos terroristas pueden llegar a estar hasta mejor equipados que nuestra propia Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Hay en camino, no te olvides también, la ratificación, esperemos por parte de la ciudadanía, de ese cambio constitucional que aprobó la Asamblea. 158 de la Constitución. Para que las Fuerzas Armadas puedan hacer trabajo complementario a la policía en materia de seguridad interna y bajo ciertas condiciones, y eso también será una forma de reforzar lo que ya se viene haciendo dentro del tema del estado de excepción con mucho mayor constitucionalidad, que creo que en este momento el país definitivamente necesita. Pregunta final, Mauricio. En el sentido de la consulta popular, con 11 preguntas, la que acabamos de mencionar, y 10 preguntas más que han sido ya filtradas y calificadas por la Corte Constitucional. ¿Qué piensa usted de la consulta? Porque hay temas que fueron rescatados de la consulta que perdió el señor Guillermo Lasso. Pero que sí están mejores, definitivamente. Y te digo, Wilson, las primeras preguntas, las de consulta popular, probablemente hasta sean innecesarias e irrelevantes en el contexto actual. Mira que ahí incluso se habla de una reforma a una ley que ya se aprobó por la vía de la urgencia en materia económica, la que tiene que ver con el lavado de activos y la recuperación de activos a favor del Estado, la extinción de dominio. Y pues creo que hay que enfocarnos principalmente en las 4 preguntas del referendo. El hecho de crear judicaturas especializadas en materia constitucional y de garantías constitucionales es positivo. Creo que por supuesto también hay una, insisto, mejor redacción en la pregunta y en el anexo vinculado a la extradición. Y aunque algunos sectores han dicho lo contrario, pero en buena hora por la discusión y el debate público vinculado al tema del trabajo por horas, ¿no? Que ojalá sea una herramienta de ser aprobada que reactive la economía y que, por supuesto, el debate a propósito de este tema tan polémico sea llevado con altura, porque el texto de la pregunta es claro,
el texto del anexo es claro, y creo que en este momento el país lo que menos necesita es desinformación por parte de quienes, conociendo el tema, intentan manipularlo para nuevamente obtener rédito político propio. Mauricio, muchas gracias, muy amable. Gracias. Siempre un gusto, Wilson. Un buen día para ti y para la audiencia. Mauricio Alarcón, él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y ha estado con nosotros a través de Noti Hoy. Hacemos la pausa, no se vayan.